gracias. Agradezco a los organizadores por la invitación y sobre todo haciendo eco de las palabras de mi amigo Dante Torres sobre la importancia de posicionar este tema de forma transversal en toda la academia. La gestión del riesgo, inicialmente se pensaba que debía ser básicamente ingeniería, buena ingeniería, fierro, cemento, y estamos convencidos desde hace mucho tiempo ya también que eso no es así, ¿cierto? La GRD es mucho más amplio. Y aprovechando esta oportunidad, entonces quiero presentar brevemente temas muy puntuales sobre la temática de GRD y de acuerdo a la convocatoria del evento, en lo que tiene que ver con el cambio climático, y en mi caso particular, lo que es la visión desde la academia, ¿no? Voy a compartir y si por favor me confirman si se está viendo. Adelante, ingeniero, puede compartir su pantalla. Aún no vemos nada todavía. Ahora sí. ¿Ya se ve? Ya, ok. No, a ver, proyecte su PPT porque ahí está, ahora sí. Listo. Perdón. Bien, el material que voy a presentar está basado en varios documentos que aquí presento. Y rápidamente algunos conceptos básicos, porque ya varios de los colegas que han participado en este evento tan interesante ya han adelantado muy buenas ideas sobre la parte conceptual de que implica lo que es el GRD, entender qué son las amenazas también que se entienden como los peligros, que pueden ser de origen de la naturaleza, o más recientemente hay mucha amenaza creada por el propio hombre y su actuar sobre nuestro planeta. Eso sumado a la vulnerabilidad que muestran nuestros componentes de infraestructura o de desarrollo social, ligados juntos, como indico aquí en la parte baja, ¿no? La vulnerabilidad puede ser el grado de la exposición hacia el peligro, también la fragilidad, es decir, la resistencia o la poca resistencia que pueda tenerse ante un impacto o un peligro, y la resiliencia, que básicamente es la capacidad para poder recuperarse ante impactos negativos. Todo eso en conjunto, amenazas o peligros abonados junto a una vulnerabilidad existente, es lo que genera riesgo, ¿cierto? Entonces el riesgo es esa probabilidad de que puedan darse pérdidas y daños. Es algo que puede o no puede darse, ¿de acuerdo a lo que hemos entendido en más de una de las presentaciones? Y es el producto de esa interacción del peligro con una situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, si se dan las condiciones y la amenaza se materializa ante una condición de vulnerabilidad de nuestras infraestructuras, de nuestras poblaciones, pues se va a dar el desastre, obviamente, que es la pérdida ya de vidas, la pérdida de activos, etc. Una visión muy clara de este tipo de viviendas, creo que para todos nos hace pensar que hay un riesgo muy grande, ¿no es cierto? Y riesgo muy grande, ¿por qué? Porque se ven construcciones muy vulnerables, con poca resistencia. Sin ser ingeniero uno puede percibir que hay poca resistencia, si es que es el cerro que es la que sirve de base para esas construcciones puedan ceder ante un sismo que podría ser la amenaza del peligro. Pero hasta ahí la población está viviendo, vive con el riesgo, ¿cierto? Porque el riesgo, el desastre no se ha materializado. Y eso no solamente se da en situaciones de poblaciones de muy bajos recursos, sino en poblaciones también con muchos ingresos y ingresos muy altos, tienden por ciertos deseos de tener una condición de vistas muy especiales, a crear también condiciones de alta vulnerabilidad y que exigen cada vez más estudios y estudios para poder reducir la vulnerabilidad que vemos en el taludes de la Costa Verde. Posiblemente que tengamos por más tiempo, ningún problema, si es que no se materializa el desastre. Pero de que viven en riesgo, están, ¿cierto? Entonces, esa es una situación de riesgo y esto lo encontramos día
a día en diferentes aspectos de nuestra sociedad. Y si no, cuando ya se ha materializado el desastre, tendremos infraestructura perdida, ¿cierto? Es lo que consideramos el desastre. Y son pérdidas de vidas, pérdidas de activos y muchas pérdidas económicas apareadas a esas pérdidas de activos. Para eso se piensa mucho desde la academia y de otras instituciones en trabajar lo que es la gestión del riesgo de desastres. Ante todo, aceptar que es un proceso social. Hace un tiempo ya se ha entendido que no es un proceso o una responsabilidad única de la ingeniería. Es un proceso social donde debemos participar todos y cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo, ¿no es cierto? Para evitar desastres en nuestra sociedad, desastres en nuestros activos, en nuestros bienes de vida. Y también hay que trabajar junto con eso la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre considerando las políticas nacionales. Muchos de estos temas se han visto en las presentaciones anteriores, sobre todo destacado muy gráficamente por los alcaldes invitados, pero que se habremos dado cuenta son acciones ya reactivas porque el desastre se dio. Y sobre eso es que tenemos que analizar y buscar obtener conclusiones que lleven a mejores condiciones que las actuales. La gestión del riesgo de desastre se puede clasificar en ciertas categorías, como la gestión prospectiva, la correctiva y la reactiva. La prospectiva es básicamente crear desarrollo sin generar riesgos. Para eso es básicamente hacer una adecuada planificación del desarrollo, de las infraestructuras, de la construcción de medios de vida, sin que queden expuestos a peligros. Es decir, hacer un análisis de las diferentes amenazas que puedan verse en futuro a una propuesta de desarrollo y tomar las medidas adecuadas para que esos peligros nunca se vayan a presentar. Eso es lo más saludable, eso es lo que se preferiría, lo que se debería promover ante todo, ¿no? La gestión prospectiva. Ese conjunto de acciones que se planifican y que se realizan con el fin de evitar y prevenir la conformación de un riesgo a futuro. Luego, a un segundo nivel, con menos planificación, de menos visión, tendría la gestión correctiva, que es reducir los riesgos existentes, es decir, cuando ya se tienen infraestructura, procesos de desarrollo que están expuestos a amenazas, a peligros, pues tomar las medidas adecuadas para que en caso se materialicen esas amenazas, pues generen el menor impacto posible. Y eso es lo que estamos dedicados con la reducción del riesgo, ¿no? Un conjunto de acciones que también se tienen que planificar y que se realizan con el objeto de corregir o mitigar el riesgo que existe antes de que se materialice. Y por último, como ya intuimos, vendría a estar lo que es la gestión reactiva, aquella que ya se materializa, se implementa cuando ya se dio el evento, desastre, y que básicamente es a poder atender de la mejor manera posible, con la mayor eficiencia y eficacia y en el menor tiempo posible a todos los damnificados, ¿no es cierto? Para ello también es importante planificarlo, tener equipos de respuesta preparados para poder llevar ese alivio a la gente que ya de una u otra manera ha sufrido por la materialización de un desastre, ¿no? Entonces, son un conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres. Si esto lo tratamos de analizar en paralelo con lo que es el cambio climático, que es una realidad que está viviendo nuestro planeta desde hace ya varias décadas, tenemos la fórmula completa para los desastres. Se entiende el cambio climático como un cambio en el estado del clima, identificado por las alteraciones en el valor medio y o variabilidad de la frecuencia y o la intensidad de sus propiedades y que persiste durante un gran periodo de tiempo, 30, 40 años. Esos cambios en esas variables es lo que define un cambio climático. Tenemos evidencias, por ejemplo, del incremento de la temperatura promedio global del planeta, con esa gráfica que
está registrando los últimos 100 años. Si uno ve año a año, vería pues cambios bastante bruscos, pues de subidas y bajadas. Pero cuando ve el bosque completo en este escenario de 100 años, vemos que esas subidas y bajadas van teniendo una tendencia hacia el aumento de la temperatura, ¿no? Entonces, esas son las evidencias que ya nos demuestran que estamos incursos en un proceso de cambio climático. Este cambio climático genera varios efectos. Primeramente, que los eventos extremos se hagan más frecuentes, que la intensidad sea mayor, que los procesos sean más duraderos, y entonces estadísticamente vamos a tener cosas como las que se aprecian en esta gráfica. Si la línea continua era sin cambio climático, lo que estábamos experimentando 50 años atrás, por ejemplo, en promedio durante muchas décadas, el cambio climático está moviendo estas estadísticas más hacia la derecha, a obtener procesos de más altas temperaturas y de mayor envergadura. Igual hay un aumento en la variabilidad. Todo esto obviamente se maneja en forma estadística y al final vamos a tener más eventos de temperaturas extremas, tanto frías como calientes. Hay una simetría de lo que era un comportamiento bastante regular, promedio de todos estos indicadores. Ahora comienza a haber una irregularidad en los promedios, tendiendo más una tendencia mayor hacia los eventos más extremos de altas temperaturas, en detrimento, reduciéndose los eventos extremos de menos temperatura. Todo eso acarrea, pues, consecuencias, ¿no es cierto? Y se puede esquematizar de una manera simplista, podemos decir, pero que ayude a visualizar estos procesos con estas cadenas de los efectos del cambio climático. Por ejemplo, el cambio de los promedios de las intensidades máximas que produce, básicamente aumentos de promedio de temperaturas, incrementos de los promedios de precipitaciones. El incremento de promedio de temperaturas genera retroceso en los glaciares, ¿no es cierto? Y por lo tanto, a su vez, esas deglaciaciones van a generar mayor ocurrencia de aludes, desbordes de lagunas, por mayor volúmenes que van a captar, aumento en el caudal, en las cuencas de los ríos, subida de los niveles del mar, y todo eso en conjunto, sabemos, generará pues la ocurrencia de inundaciones en las cuencas y en las zonas costeras al mar. Ya este año estamos experimentando mucho en la región norte, y era algo entonces que se debe esperar, no es nada novedoso, pero sin embargo, muchos de nuestras autoridades y muchas de las personas que debíamos ser dirimentes o de dar opiniones al respecto, lo están tratando como si ha sido algo no previsto, y es todo lo contrario. Lo mismo con los otros indicadores del cambio climático, como es el cambio en la variabilidad del clima, generará variaciones en las temperaturas, y esto generará ocurrencia de heladas o nevadas, ocurrencia de friajes, y por otro lado, la variación en los ciclos de lluvia genera pues, sequías, desertificaciones, movimientos de masas. Finalmente, los cambios en los eventos extremos también va a llevarnos a movimientos de masa, ocurrencia de inundaciones, ocurrencia de incendios forestales, es decir, una serie de consecuencias a partir de esta variación, lo que es el cambio climático. Con todo eso, y es lo que este panel termina de llevar, es cuál es la visión de la GRD desde la academia. Suscribo todas las ideas que ha dado el doctor Dante Torres, que la academia es la llamada a aportar más que otras áreas de la sociedad en lo que es la formación de capacidades, en lo que es entender la temática de la GRD. Entendemos que la GRD es un concepto transversal que debe estar en todos los quehaceres del conocimiento. La universidad, que forma a los profesionales en diferentes áreas del conocimiento para el beneficio de la sociedad, debería aprovechar eso justamente para incorporarlo desde las aulas en el pregrado y no dejarlo como un diplomado o como una maestría a nivel de posgrado. Es importante la formación de profesionales en forma integral y que incluya todas esas capacidades que se han mencionado a lo largo de este evento, pero no solamente en las partes reactivas de atención de la emergencia, que es
obviamente es importante, pero es la que menos deberíamos tener si es que hubiésemos desarrollado las prospectivas y también las correctivas, ¿no es cierto? Lamentablemente hay análisis de esas situaciones reales que se están dando y muchas veces son por desconocimiento de los que toman decisiones, de no enfocar el tema en una visión completa de lo prospectivo y quedarse solamente en lo reactivo. Otras explicaciones son ya un poco más, digamos, negativas, es que solamente muchas veces lo reactivo es el que te permite hacer inauguración, no inauguración, no, estar en las noticias, en las primeras planas, en las fotos, llegar y caminar con el agua que ha inundado una localidad que te llega hasta las rodillas, porque eso impacta mucho y que ayuda a ciertas imágenes. Eso debería ser lo último que se debería llegar si es que tuviésemos un desarrollo más completo, repito, en lo que es la gestión prospectiva y correctiva, ¿no es cierto? Entonces, todo esto lo sabemos. Todo esto lo podemos incorporar en las mallas curriculares de las profesiones. San Marcos, con sus 20 facultades y 67 escuelas, tiene una población muy importante a la cual poder capacitar y a partir de ahí formar una masa crítica, que no será el 100%, pero sí una masa crítica muy importante que podrá salir a mejorar las condiciones actuales en lo que es la GRD para nuestra sociedad, para los gobiernos regionales, incluso para la misma actividad privada, porque todos se mojan cuando viene un desastre, ¿no es cierto? Entonces, lo que sucede es que pues, las entidades públicas son las que pueden tomar acciones mucho más importantes para el beneficio de todos, mientras que un particular solamente a tomar acciones para el beneficio de sus intereses, pero de todas maneras son importantes. Entonces, el criterio de transversalidad es inherente a una formación adecuada en la academia. También es obvio ya, se descarta, se descuelga, ¿no?, de todos los comentarios y sugerencias que se han dado aquí por diferentes actores, que para contribuir la GRD debe aportar para contribuir a un desarrollo sostenible y no un desarrollo limitado, disminuyendo la brecha que hay entre un conocimiento y el quehacer internacional y nacional. Hay mucha cooperación internacional que viene a ayudarnos, pero creo que ya hemos aprendido bastante de eso, y aparte de los recursos económicos, el conocimiento se tiene aquí en el país, pero es cuestión de que poder tener las capacidades y sobre todo las oportunidades para poder transmitir esos conocimientos. La GRD se habla en el país desde hace más de 20 años, en Piura, cuando soy docente en la Universidad Nacional de Piura por más de 25 años, trabajamos mucho los conceptos de GRD, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado, porque ya habíamos entendido en ese momento que no había desarrollo que solamente se limite a hacer infraestructura, sino venía de la mano con un enfoque más amplio, como hemos presentado aquí. La GRD es transversal a todo y sobre todo si se entiende que es un tema social, es innato a toda la sociedad. Y finalmente porque es un tema de trasfondo filosófico, social, económico, político, ético. No es posible que, sabiendo el riesgo que acarrea dar una autorización para que se desarrollen proyectos de vivienda o ocupaciones de poblaciones en zonas de alto riesgo, muy vulnerables, se sigan dando y que no se diga nada simplemente porque como no sucede el desastre, todo está bien. Eso no es nada ético, ¿no es cierto? Entonces, el conocimiento se tiene, la participación de profesionales capacitados ayudaría mucho a poder identificar cuáles son esos procesos de desarrollo mal concebidos, con intereses mercantilistas nada más, y que, como esa foto que vimos, se da tanto en los niveles más económicos de poblaciones de menos recursos, como en los más altos recursos. Lo vimos en los meses de febrero, marzo, cuando el Huayco se llevó varias viviendas, residencias en el balneario de
Punta Hermosa, me parece, ¿recuerdan? Eso no son ninguna invasiones, esos han sido desarrollos urbanísticos que han costado, que habrán costado bastante y que lamentablemente pues los propietarios no tenían por qué saber, seguramente que eso estaba en medio de un cauce, de una quebrada, ahí había muchas responsabilidades y que como eso, repito, se da mucho, en todos los niveles del quehacer público. ¿Cuál sería entonces la agenda para la incorporación de la GRD y con la visión de cambio climático en la academia? Una podría ser, lo pongo desde el punto de vista muy personal, incluir indicadores de GRD y cambio climático, ¿no?, en los procesos de certificación de las universidades, de los programas académicos, de las escuelas, que de una u otra forma apoyen y a sensibilizar la incorporación de estos elementos en el currículo universitario. Por otro lado, hay que tener muy presente que las universidades públicas tienen un tratamiento muy diferente que las privadas para poder plasmar cualquier iniciativa, ¿no? Y por lo tanto las estrategias tendrán que ser diferentes en cada caso. Hay que trabajar mucho en el convencimiento de las autoridades que deciden sobre esta incorporación. Han habido universidades que se sumaron desde el inicio en el trabajo de estas redes, de universidades que trabajan, que incorporan la GRD en sus visiones de desarrollo, en sus escuelas, en sus programas, pero han habido otras que simplemente han sido diferentes, y eso pasa mucho por el trabajo con las autoridades, ¿no es cierto? Que son ellas las que tienen la capacidad para poder decidir, de tomar ese reto, de incorporar la GRD, y de luego, si se incorpora, hacerla visible, hacerla productiva, en el sentido de formar a los futuros profesionales con esta visión para que cuando salgan asesoren a los alcaldes, asesoren a los gerentes en la forma como de generar un desarrollo pero sostenible, manteniendo todas estas ideas de los que la GRD. Y eso también pasará obviamente por fortalecer a la plana docente en las universidades. Sabemos quienes conocemos algo de GRD, pero existe una gran mayoría que no conoce, no ha sido capacitado, algunos se resisten porque piensan que es algo que no viene mucho al caso, que no va a generar mayores beneficios profesionales o personales a los docentes, que lo pueden ver como una pérdida de tiempo, si es que no están motivados, ¿no es cierto? Entonces hay que fortalecer la plana docente con especialistas que tengan conocimiento más profundo de todo la implicancia de la GRD en sus diferentes componentes y también sus diferentes procesos. Y eso pasa por diseñar pues, programas también de especialización en el pregrado, en el posgrado y en la maestría. Bien, eso es lo que tenía para presentar el día de hoy. Agradezco nuevamente la oportunidad y felicito a los organizadores, a la Facultad de Ciencias Administrativas, porque, repito, ha colocado un tema que muchas veces se ve como de las ingenierías, desde una visión de un área de conocimiento diferente, las ciencias administrativas. Ojalá que las próximas ya no sean no solamente los médicos, sino también las facultades de Derecho, las facultades de Contabilidad, las facultades de todas las diferentes áreas de conocimiento de nuestra universidad, estén sumando hacia esta gran propuesta de que es de progresar la GRD en San Marcos y en todas las universidades del país. Muchas gracias.